Hola a todos en una edición especial del Novedad, que sigue el Comité Paritario y su trabajo, y en esta oportunidad vamos a conversar con Alex Barra, director de las carreras de prevención de riesgo, que nos va a dar un par de consejos y un par de ayudas sobre el trabajo en esta pandemia. Vamos con la primera pregunta. Alex, ¿qué son los riesgos psicosociales y cómo nos pueden afectar en el desempeño de nuestro trabajo? Bueno, los riesgos psicosociales no son tan viejos, digamos, ya son relativamente actuales y de alguna forma se han definido, ¿cierto?, como aquellos elementos, ¿cierto?, o condiciones que están dentro de nuestra situación laboral, ¿cierto?, y que obviamente están directamente relacionados con nuestro quehacer laboral, valga la redundancia, digamos, ¿ya? Con cómo está estructurada la organización en la cual obviamente nosotros nos desempeñamos y el contenido del trabajo y de las tareas que como trabajadores tenemos que realizar, ¿ya? Y cómo este conjunto de elementos, ¿cierto? Relacionado con la persona misma, que obviamente tiene su propio mundo, ¿ya? Digámoslo así. Yo siempre digo que cada persona es un mundo aparte, ¿ya? Cómo Claro. esa relación entre lo que pasa en el trabajo y el mundo que es una persona puede afectar, digamos, la calidad de vida de esta persona, ¿ya? Considerando que podría afectar, ¿cierto?, a su bienestar, digamos, en términos de salud. Y ahí es donde efectivamente, digamos, el factor psicosocial toma una relevancia importante. Claro, y en este sentido, bien concretamente, ¿cuáles serían las consecuencias de estar expuesto a estos riesgos psicosociales que estabas Mira, hay mencionando recién? hartas consecuencias, ¿ya? Hay hartas consecuencias, pero la verdad es que la podemos fundamentar básicamente en cinco o seis puntos fundamentales, ¿ya? Yo Eso, creo que el más conocido es el estrés, ¿ya? Que obviamente todo el mundo dice, ah, estoy estresado. Sí, muy perfecto. Ese es popular, uno sí. de los aspectos más populares, digamos, ¿ya? Pero también está el tema de la carga mental, ¿ya? O de la fatiga mental, en el fondo tiene que ver con el cansancio, ¿ah? Que se manifiesta en las personas, de la persona que necesita dormir, por ejemplo, más de lo normal y eso se empieza a manifestar. O sea, como antes una persona a lo mejor dormía 8 horas y queda bien y ahora necesita dormir 8:30, 9, etcétera. ¿Ya? Y esa fatiga mental se nota, ¿ya? Y también hay otros factores ya más, digamos, adicionales como la insatisfacción laboral, en donde yo no me siento a gusto, digamos, en mi puesto de trabajo, no estoy haciendo el trabajo a gusto, digamos, y obviamente eso genera otros aspectos como la falta de motivación, ¿cierto? La pérdida de motivación, ¿ya? Problemas de relación, ¿ya? Personal, ¿ya? Obviamente derivado, digamos, de todos estos problemas, pero podemos encasillarlo, digamos, en eso como consecuencia fundamental de los aspectos psicosociales. Alex, siguiendo esa misma línea, ¿cómo podemos evitar que estas consecuencias afecten nuestro trabajo, que no nos superen en el fondo? Eh, bueno, ese es uno de los aspectos que el tema, digamos, psicosocial ha intentado resolver en estos últimos tiempos, porque fundamentalmente, como te decía, la persona es un mundo, ¿eh? Ujú. Y dentro de este mundo personal de la persona, claro, la persona generalmente, y ahí es donde el aspecto psicosocial, ¿cierto?, define cinco factores fundamentales y uno de los más importantes que generalmente está mal evaluado es el tema de la doble presencia, ¿ya? ¿Cómo definimos la doble presencia? La imposibilidad de separar la persona, digamos, de su mundo personal versus su mundo laboral. Porque obviamente todo, y pasa regularmente, que cuando hay un problema en la casa, ese problema se traslada al trabajo y viceversa, el problema del trabajo se traslada a la casa, ¿ya? Y porque la persona obviamente no es capaz de separar ambos aspectos, ¿ya? Y cuando hay, por ejemplo, un hijo enfermo, cuando hay una mamá enferma, ¿ya? Esa persona con ese problema llega al trabajo y obviamente no rinde de la misma forma que, digamos, rendiría en condiciones normales. Entonces, por eso es que el aspecto social es tan importante, porque fundamentalmente las principales recomendaciones tienen que ver con que efectivamente las personas traten de enfocar su trabajo, digamos,
al trabajo y los aspectos personales al aspecto personal. Pero Claro. es un tema controvertido, un tema y Así es. bastante difícil. O sea, difícil decir, sé que yo de aquí para La allá soy línea, la trabajador, de aquí delgada para allá línea soy roja. papá. ¿eh? Claro. O sea, ojalá se pudiera hacer eso, pero en Sí, definitiva lo que hay que tratar de siempre enmarcar son nuestras responsabilidades. O sea, yo tengo un trabajo y ese trabajo, obviamente, yo llego al lugar de trabajo y me dedico a hacer ese trabajo. Por tanto, concentración, son temas súper importantes. Y ahí hay que trabajar en todos esos aspectos, lo que tiene que ver con la concentración, ¿cierto? En desarrollar, obviamente, habilidades para desarrollar el trabajo, etc. y en cuanto a los colaboradores, a nosotros mismos, a nuestro trabajo en equipo, ¿cómo tú recomendarías continuar trabajando en este sentido como equipos que somos? Tú con tus docentes, con tu coordinador, yo con la ANGE, con el equipo de comunicación y marketing y extensión, y así en las distintas áreas que se encuentran en la sede de Valparaíso. ¿Cómo continuamos dentro de este contexto trabajando en equipo? Es que como bien dice Antonella, es fundamental el trabajo en equipo. O sea, el poder delegar, por ejemplo, funciones, el poder delegar, no responsabilidades, ojo, Ujú. tareas o funciones. Porque yo no puedo delegar mis responsabilidades, pero sí puedo delegar tareas y funciones para que efectivamente mi trabajo, ¿cierto?, no se vea sobrecargado. Ahora, definitivamente, claro, hay momentos en que obviamente el trabajo es de mucho volumen, digamos, muchas cosas en periodos cortos de tiempo, y eso generalmente termina abrumando a las personas, y eso es un indicador que es fundamental. Por eso es que es súper importante que trabajemos de forma coordinada, ¿ya? En equipo y bien planificado, ¿ya? El hacer cosas a última hora, por ejemplo, o dejar temas, digamos, pendientes, etcétera, va acumulando tareas, ¿ya? Que fundamentalmente termina por generar, digamos, esta sobrecarga laboral, ¿ya? Que vuelvo, digamos, a repetir el tema anterior, termina dando todas estas consecuencias de estrés, fatiga mental, ¿cierto? Etcétera. Entonces, súper importante trabajar de forma organizada, coordinada y planificada. Y bueno, y aparte de trabajar de esa manera, ¿cuáles son las pausas que uno debería tener en su trabajo? ¿Qué nos recomiendas tú? Mira, ahí hay varios aspectos bien importantes. Yo creo que hay dos pausas, digamos, que son fundamentales. ¿eh? Primero, la pausa que nos permite alimentarnos. ¿Mm? Esa pausa, aunque parezca no, que no importa, yo almuerzo a las 12 y mañana almuerzo a las 4 de la tarde y no me pasa nada, no, falso, mentira. ¿eh? El organismo funciona de una forma que necesita, ¿cierto? Una rutina, necesita una forma de trabajar, así como nosotros tenemos una forma de trabajar en donde siempre tratamos de repetir patrones, el cuerpo necesita eso para mantenerse sano. ¿Ya? Y eso fundamentalmente tiene que ver con, vuelvo a insistir, hacer una pausa, ¿no?, real para comer bien, para que la comida efectivamente, como dicen por ahí, ¿cierto?, entre en provecho. ¿No? Entonces, Claro. si tenemos un espacio de media hora, que esa media hora sea exclusivamente para la alimentación. ¿No? Si tenemos 45 minutos, que sea exclusivamente para eso. ¿No? Para alimentarse bien, para descansar y para hacer un corte entre la jornada, ¿cierto?, matutina y la jornada vespertina. ¿No? Y la siguiente pausa, ¿no?, también muy importante, es termina la jornada laboral. Ya. Y un poco haciendo referencia a lo que comentaba anteriormente. O sea, cortar. Hoy día terminé mi jornada laboral, ¿ya? Y de aquí en adelante, obviamente, me dedico a lo que me corresponde, digamos, en términos familiares, ¿cierto? A la familia, a los niños, etcétera. ¿Ya? Y ahí, claro, por ejemplo, lo que pasó con el teletrabajo, ¿cierto? O lo que sigue pasando, digamos, con ciertas personas que siguen en esta forma, es que están en su casa. Entonces es difícil decir, no sé qué, yo a las 6, a las 6 apago el computador y Termino. chao, me voy pa mi casa. Claro. Pero, o sea, en el fondo salí de donde tenía el computador y me fui, a lo mejor lo tenía en el comedor y me fui al living, o sea, pero es importante definir, por ejemplo, esos espacios. Si las personas que están en el teletrabajo tienen la posibilidad de definir un espacio en donde tienen, qué sé yo, un escritorio, etcétera, que trabajen ahí
apaguen el computador, cierro la puerta y ese es como el espacio de mi oficina, o ese es como mi espacio de trabajo. Y el resto de la casa Ya. no tiene por qué verse afectado. Separar Entonces esos esas son lugares, como claro. recomendaciones, digamos, como para poder hacer, vuelvo a insistir, de aquí para allá y de aquí para acá. O sea, Claro. trabajo, casa. Alex, Aunque y siempre volviendo un se poco a lo combinan que estos. comentabas de la alimentación, ¿existen algunos tipos de alimentos que se recomienden más que otros para la jornada laboral? Mira, fundamentalmente la alimentación balanceada y saludable siempre es recomendable y eso obviamente te lo puede decir cualquier persona, digamos, más allá de si es experto o no en la materia. Desde ese punto de vista, obviamente, aspectos fundamentales como tomar agüita, La ¿no? hidratación, claro. Tomar agua es muy importante. Eso influye Generalmente, en casos como los que estamos viviendo, o sea, en este absolutamente. contexto. Absolutamente, porque en el fondo el agua es como nuestro alimento fundamental. Más allá de lo que tú ingieras de forma sólida, el agua es el alimento fundamental por excelencia y eso no puede faltar nunca. ¿eh? Generalmente se recomienda beber, digamos, más de 1 litro de agua diario. Poca gente, digamos, tiene Ya. esa costumbre. ¿ya? Eh, Agua de cualquier agua, digamos, desde el agua potable, digamos, hasta las aguas saborizadas con una rodajita de limón, con una hojita de menta, con un pedacito de jengibre, la que sea, bienvenida. ¿Ya? La alimentación, por insistir, balanceada, siempre es importante comer lo que es necesario para cada uno de nuestros organismos, ¿ya? Matizar con distintos tipos de alimentos, ya sea carnes rojas, carnes blancas, pescados, mariscos, verduras, ¿ya? Fruta, súper importante. ¿Ya? Intentar, aquí no voy a colocarle la soga al cuello a nadie, pero intentar comer menos fritura, menos comida, ¿cierto? Que es tan rica por lo demás, pero menos grasosa, ¿ya? Los chocolates, los dulces, el azúcar, evitar ese tipo de excesos. Se puede, ¿no? Si todo se puede, pero siempre los excesos, digamos, de azúcar, de grasas, de sal, etcétera, lamentablemente son Son dañinos. malos, Son muy claro. ricos, pero son muy dañinos, entonces hay que tratar de evitarlo. Hay que tratar de restringir el uso indiscriminado, como se dice comúnmente, de estos alimentos. ¿Ya? Y eso es muy importante, ¿no? Que se haga, digamos, para tener una buena alimentación y más allá, digamos, del tema, digamos, de los kilos para allá, kilos para acá, ¿no? Tiene que ver con Claro, un tema de buena alimentación. perfecto. Alex, hace un ratito nos comentabas, bueno, lo complejo que es convivir el mundo laboral con el mundo personal. Y una de las recomendaciones que hiciste es como tener el espacio bien marcado, que si voy a estar en la casa, que el lugar de oficina sea a un lado, o si estoy trabajando en sede, no llevarme esa carga laboral después a la casa. ¿Algún otro consejo, alguna otra recomendación para hacer que esos dos mundos convivan en armonía en el fondo? Súper importante considerar que de alguna manera, sobre todo cuando se está teletrabajando, por decirlo de alguna forma, eh, el que invade el espacio de la casa es el trabajador que se lleva el teletrabajo a la casa. Ese como primer punto. Ujú. Entonces, fundamentalmente, hay que tomar en consideración que es el espacio de la casa el que se ve afectado. Y como el espacio de la casa el que se ve afectado, nosotros tenemos que trabajar para que en función de el resto de la casa, ¿cierto? También un poco aporte a esto. ¿Ya? Por ejemplo, eh, obviamente ellos, por ejemplo, trabajar con niños es muy complejo, porque los niños obviamente no van a entender la diferencia. Ah, no, es que la mamá está, sí, está, pero no está para jugar conmigo todo el día. Está trabajando. ¿Ya? Entonces, es súper importante tener esa conversa, por ejemplo, en la casa. Así que yo tengo un horario de tal hora hasta tal hora. ¿Ya? Nos podemos juntar a almorzar, podemos conversar, etcétera, pero mi horario es de aquí hasta acá. ¿Ya? No intervenga en mi espacio. ¿Ya? Yo tengo mi espacio, mi computador, qué sé yo, mi escritorio, mis lápices, mis apuntes, mis cuadernos. ¿Ya? Esto es intocable, o sea, es como en mi lugar sagrado de trabajo y eso obviamente es intocable. Entonces, también hay que involucrar a la familia. Si, vuelvo a insistir, nosotros nos llevamos un pedacito del trabajo a la casa. ¿Ya? Pero por eso es que también es importante que la casa entienda que ese pedacito de trabajo es un pedacito de trabajo que no se puede intervenir porque afecta fundamentalmente mi desempeño
laboral, ¿ya? Y ahí hay que jugar con la familia. La familia es súper importante, ¿no? Si la familia no te apoya, digamos, en esa pasada, es complicado, ¿no? Es complicado. Entonces, obviamente, son conversaciones de familia que hay que tener los días domingos, los días sábados, en la comida extendida del día domingo. ¿Ya? Son conversaciones que hay que tener, ¿no? Como se conversa de cualquier otra cosa, ¿ya? Hay que tener esas conversaciones y es importante que, entre comillas, como que se establezcan, ¿ya? Estos espacios, estos respetos también, ¿ya? Yo, así como trabajo, ¿ya? También respeto tu espacio y viceversa. Bueno, Alex, para ir finalizando ya esta entrevista especial del Novedades 2.0, quisimos conversar contigo, saber un poco más de cómo cuidar nuestra salud y compatibilizarla con la realización del trabajo en este tiempo que ha sido un poco difícil para todos, yo creo. Así que agradecemos tus consejos y nos gustaría que nos digas como unas palabras al cerrar de cómo seguir compatibilizando nuestra salud con la realización del trabajo y cómo también se ha implementado la sede para aquellos que ya han tenido que ir retornando de forma segura y gradual también. Cuéntanos un Correcto. poco de eso para ir cerrando esta entrevista. Mira, bueno, la recomendación para todo el mundo, digamos, independiente de cuál sea su labor dentro de la institución, es que siempre, de alguna manera, ¿cierto?, estén preocupados de su salud, ¿ya? Como comentaba al principio, la salud no es solo que no estoy resfriado, ¿ah? O no solamente que no me siento bien, ¿ah? La salud es un completo estado, digamos, en donde juegan muchos roles, ¿ah? En donde juegan muchas partes, y eso es importante que cada persona sea capaz también de decir, no, si es que yo necesito apoyo, necesito ayuda, ¿ya? Y esos apoyos están, ¿ya? De hecho, la institución, digamos, tiene esos apoyos, ¿ya? Se puede contar con ellos, es confidencial por lo demás, ¿ya? Sobre todo en la parte mental, ¿ya? Y se puede recurrir a esos apoyos, y vuelvo a insistir, ¿ya? Apóyense fundamentalmente en sus familias, en los casos personales, refúgiense en lo que pasa en sus casas, ¿ya? Y obviamente también refúgiense o pidan ayuda, digamos, a Duoc, a lo que en definitiva podría, ¿cierto?, aportar de cierta forma a mantener esa condición de salud. ¿M? Así que ahí el llamado siempre es a cuidarse. El cuerpo es un templo y como cualquier templo hay que cuidarlo, protegerlo y mantenerlo. ¿Ya? Así es. Respecto al retorno, claro, efectivamente hay muchos, de hecho, me incluyo, ya estamos trabajando desde la sede, llevamos trabajando desde el 13 de octubre, que fue el día que se levantó la cuarentena al fin, ¿cierto?, en la comuna de Valparaíso. ¿Ya? Y desde ese entonces hemos estado trabajando fundamentalmente para retornar, entre comillas, ¿cierto?, de forma gradual, paulatina y bien consensuada, ¿cierto?, y concientizar a nuestras actividades habituales, ¿ya? Eh, Al menos en el corto plazo ya nada volverá a ser igual, ¿no? Y eso es algo que tenemos que asumir y que tenemos que definitivamente considerar para lo que sea, digamos, y para lo que vengan en adelante. ¿Ya? La SEA ha tomado muchos resguardos entre los que está el control de temperatura, ¿cierto? Hay dispositivos dispensadores de alcohol gel, hasta por si acaso, o sea, aquí podría venir un montón de gente y el alcohol gel no se va a acabar, porque en realidad está por todos lados, sin ningún problema. Hay algunos fijos, hay otros móviles. La respuesta de los chiquillos que han venido en las últimas 3 o 4 semanas ha sido muy buena, ¿no? Se ve cada día más movimiento y eso como que le da vida al edificio. O sea, hace rato que veníamos con el edificio vacío, y eso obviamente es bien triste, digamos, ¿no? Entonces, eh, seguimos trabajando para mejorar todos esos aspectos, ¿no? Y, y eso, ¿no? Fundamentalmente tenemos monitores de prevención que están constantemente circulando por las instalaciones para entregar sus recomendaciones, así que también ahí
el llamado a que los que les toque venir, ¿no? También pueden aportar en el autocuidado, ¿cierto? Tomar las medidas que se han recomendado fundamentalmente a todo el mundo. Así que eso. Excelente. Agradecemos tu tiempo, Alex, agradecemos todo lo que nos has enseñado. Esta entrevista va a quedar en nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan volver a revisarla. Así que muchas gracias, que estés bien, Alex. Chao, Antonella. Muchas gracias. Chao, chicas, que estén bien. Chao, gracias. Chao, chao.